Aplicación del paquete integrado para la atención del parto. El presente video fue elaborado por el equipo de educación a distancia de la Unidad Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos en Seguridad Alimentaria y Nutricional del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. Es para uso educativo del aula virtual del INCAP. Responsable de grabación y edición, licenciado Gustavo Arroyo Perdomo. Agradecemos al doctor Gerardo David Hernández, director ejecutivo, doctor Miguel Ángel Soto Galindo, jefe del Departamento de Pediatría, doctor Giovanni Santucci, coordinador del Comité de Nutrición, y al licenciado Sergio Pérez López, nutricionista, y a todo el personal y gente que participó del Hospital Nacional de Antigua Guatemala, Pedro de Betancourt, ya que sin ellos hubiera sido imposible la realización de este video. Un saludo, soy el doctor Giovanni Santucci, coordinador del Comité de Nutrición del Hospital Nacional Pedro de Betancourt. En esta oportunidad hablaremos del siguiente tema: aplicación del paquete integrado para la atención del parto. Esta es una presentación del Comité de Nutrición del Hospital Nacional de Antigua. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos son asistencia obstétrica más humana, por lo tanto, un parto más humanizado, un parto poco intervencionista y aplicación de cuidados eficaces. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la atención intraparto son varias, entre ellas el uso del partograma, que nos garantiza la evaluación de la paciente a través del desarrollo de parto, la evaluación del descenso, la evaluación de la dilatación, la evaluación de la rotación del niño en el transcurso del canal del parto. Minimizar la cantidad de intervenciones. Esto quiere decir dejar evolucionar el trabajo de parto cuando se ha detectado que este es regular y no utilizar en exceso o cuando no sea necesario la oxitocina. Promover la deambulación durante el trabajo de parto. Esto en los lugares en los cuales exista esta posibilidad sería una situación idónea, debido a que la gravedad ayudaría a este feto y ayudaría a la fisiología normal del parto. Uso de la auscultación intermitente para monitorizar la frecuencia cardíaca fetal. La auscultación intermitente debe de ser cada 15 minutos durante todo el trabajo de parto. Y en la última fase del parto, casi al momento de la expulsión, idealmente cada 5 minutos. No restringir líquidos durante el trabajo de parto y permitir la ingestión de comidas ligeras. Esto se requiere únicamente en pacientes identificadas como de bajo riesgo, pacientes en las cuales sabemos perfectamente que no hay presencia de meconio, que la paciente no ha tenido ninguna alteración en sus signos vitales y que el feto a lo largo de todo el trabajo de parto no ha mostrado ninguna desaceleración o alguna otra condición que contraindique el que la paciente pueda beber o ingerir bebidas. La paciente también idealmente necesitaría un apoyo psicosocial. Proveer cuidado permanente durante el trabajo de parto y no dejar a la mujer sola. De hecho, la mujer no permanece sola durante el trabajo de parto en la mayoría de nuestros hospitales, pero sí necesita de una comunicación activa con el médico tratante, de una comunicación que a la paciente le dé confianza y que se sienta segura y bien atendida. Estimular la presencia del acompañante que la mujer elija y usar sistemas rotativos de matronas para facilitar el trabajo. Esto sería ideal en las situaciones en donde se puede atender un parto en una maternidad cantonal. Poco más difícil se hace esta situación en hospitales grandes de la red hospitalaria, en donde
no se puede permitir el acceso. Es importante respetar la privacidad de la paciente en todo momento. Eso quiere decir que no puede estar expuesta a la vista de otras personas que no sean el personal médico. De esa cuenta la paciente se sentirá confiada y más segura. Ser sensible a las necesidades culturales y expectativas de las mujeres y sus familias. Es importante investigar a través de un buen interrogatorio qué es lo que la paciente espera de la atención del parto. Explicarle cada fase del parto antes de que éste suceda para que la paciente tenga una idea y pueda sentirse más cómoda y que nos exprese sus dudas y nos exprese sus temores acerca de lo que es el trabajo de parto. Evitar el uso de medicación durante el trabajo de parto. Esto es importante, ya que para el manejo del dolor debemos de usar preferiblemente métodos no farmacológicos. Utilizar plan educacional, convencer a la paciente de que ella lo puede lograr sin necesidad de ayuda. Esto en el caso, por ejemplo, de anestesia epidural, que aunque en nuestros hospitales es difícil llevar un parto con anestesia epidural, pues de todas formas, aunque se pudiera, no se recomienda. En el periodo expulsivo es importante, en los lugares que así se pueda, utilizar las posiciones que la mujer elija para el parto, evitando la posición supina y particularmente la de litotomía. Idealmente, en nuestros hospitales, que contamos con camillas especiales para la posición de litotomía, hacer que éstas estén en la mejor situación posible para lograr un mejor objetivo de la atención del parto. No realizar episiotomía de forma sistemática, no suturar de forma sistemática los desgarros o cortes menores, no realizar revisiones de cuello de forma habitual, salvo que haya evidencia de hemorragia. El contacto madre-hijo es una de las situaciones fundamentales de la atención del parto y consiste en ubicar al bebé sobre el abdomen de la madre y secarlo. Animar a la madre a que participe de este proceso. Mantener la cabeza del bebé cubierta para minimizar la pérdida de calor. Y cortar el cordón una vez que ésta haya cesado de latir espontáneamente y mientras el bebé se encuentra sobre el pecho de su madre. Apoyar el cuidado piel con piel en las 2 primeras horas posparto y fomentar la lactancia materna precoz. ¿Cuál es la práctica aprendida? ¿Qué es lo que se nos ha enseñado a lo largo de nuestros años de pregrado? Pues es cortar el cordón justo al nacer, llevar al recién nacido a una cuna térmica para practicarle una serie de cuidados. Cuidados que solo se justifican por la necesidad de los profesionales sanitarios de asegurarse que el recién nacido está adecuadamente adaptado a la vida. Si se respeta la fisiología materno-fetal, estas actuaciones no son necesarias. En realidad, no hay ningún cuidado que no pueda esperar el tiempo necesario para que madre e hijo inicien su vinculación afectiva. Esto tiene que ser en partos que están plenamente identificados como de bajo riesgo. El pinzamiento precoz del cordón actúa en contra de la propia fisiología, ya que el cordón aporta oxígeno mientras el bebé se adapta a la vida extrauterina. Existen evidencias de que el pinzamiento tardío produzca hiperbilirrubinemia. Permitir este primer contacto favorece la colonización del bebé por las bacterias de su madre, para las cuales ésta tiene anticuerpos que serán transferidos al recién nacido a través de la leche materna. Además, favorece que las hormonas maternas desempeñen su trabajo y
que el alumbramiento se produzca de forma fisiológica. Madre e hijo inician su conquista, se olfatean, se observan y culmina de esta manera un proceso de duro trabajo que obtiene su más ansiada recompensa. Los cuidados neonatales pueden esperar siempre que las condiciones del recién nacido así lo permitan. Inicio precoz de la lactancia y contacto piel con piel de la madre y recién nacido. Después del parto y del alumbramiento hay un periodo crítico que puede durar aproximadamente 2 horas. El recién nacido debe adaptarse a la vida extrauterina y en muchos de nuestros hospitales este periodo crítico se mantiene bajo estricta vigilancia de los profesionales de salud, siendo el problema que se separa a la madre de su hijo. ¿Cuáles son las recomendaciones acerca del pinzamiento del cordón umbilical en diferentes textos de obstetricia? Podemos ver que en la obstetricia de Williams nos dice que el pinzamiento debe ser a los 30 segundos, sin elevar al bebé por encima del introito vaginal. La obstetricia de Schwartz nos dice que el pinzamiento del cordón debe ser hasta el cese de los latidos y solamente ligar en el caso de que haya depresión neonatal o la madre sea RH negativa sensibilizada. Pero nos dice también que la posición del bebé debe ser en el plano inferior al útero. Tomando en cuenta estas dos literaturas, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el hospital? Colocamos al bebé sobre el pecho de la madre. Si bien es cierto, está sobre el nivel del útero, esto no implica que haya un retroceso del flujo sanguíneo desde la madre de regreso a la placenta, sino se mantiene el flujo placentario de la placenta al bebé. Teniendo la madre al recién nacido sobre su pecho, ésta se preocupa por su estado, mientras se le administra oxitocina sintética y el médico le toma sus signos vitales. Al permitir este contacto, al permitir que la madre y el recién nacido permanezcan juntos, se favorece el inicio precoz de la lactancia materna. El recién nacido busca automáticamente el pecho de su madre. Y también hay beneficios en la termorregulación del neonato y la satisfacción de las mujeres. Hay menor necesidad de uterotónicos en el puerperio inmediato. Existen una serie de metas que son las que nos debemos de plantear. Una de ellas es replantear la responsabilidad de los médicos en el proceso, a través de charlas, a través de motivación, a través de sensibilización. También de promover protocolos actualizados en la asistencia del pinzamiento tardío del cordón, del inicio precoz de la lactancia materna y del contacto piel a piel. Evitar la sobreintervención a través de oxitocina o analgésicos que entorpecen o no tienen nada que ver con la fisiología normal del parto. Al mismo tiempo estaríamos reduciendo los niveles de morbimortalidad materna en neonatal. A futuro, el riesgo de desnutrición en estos niños, estamos garantizando un buen aporte de hierro durante los 6 meses al año de vida. El hacer una ligadura inmediata o tardía del cordón umbilical sigue siendo controversial, según algunos médicos, ya que no existe una metodología rigurosa acerca del tema. Y por lo tanto sus resultados se han considerado como no concluyentes. Sin embargo, al revisar la teoría, son más los beneficios que los riesgos. La ligadura inmediata debería ser reservada únicamente para situaciones especiales, que se han identificado antes del parto o que se identifican justo al expulsar la cabeza del feto. Esta ligadura inmediata
se ha generalizado como una práctica aprendida, pero sin razón científica alguna. Por lo tanto, debemos abogar por la ligadura tardía del cordón. Hablando un poco sobre aspectos científicos que apoyan la ligadura tardía del cordón, debemos saber que el flujo sanguíneo es el que determina el tiempo en el cual se debe realizar la ligadura del cordón umbilical. Naturalmente, este debería dejar de pulsar solo en el momento en que la contracción uterina hace que la placenta ya no tenga más flujo. La placenta posee cierta cantidad de sangre que es alrededor de 650 mililitros y circula a través del útero materno. Y la mayor parte de este alrededor de los 500 mililitros por minuto. Todo este flujo se dirige al espacio intervelloso y en algún momento, dada una contracción uterina, la transfusión interna es de 400 mililitros aproximadamente. Tomando en cuenta esto, el volumen de sangre que queda en la placenta cuando la ligadura es inmediata es sangre que le estamos privando al recién nacido, de tal manera que estamos originando un insuficiente aporte exógeno de hierro. Y el bebé, hay que tomar en cuenta que tiene altos requerimientos para un crecimiento acelerado durante sus primeros meses de vida. Entonces, el gran interés actual en el momento de la ligadura se debe justamente a que este volumen de sangre el recién nacido dejaría de recibirlo, perdiendo así una cantidad importante de hierro. Si el cordón se liga en forma inmediata, entre 5 y 15 segundos, el volumen sanguíneo del recién nacido a término será de 65 a 70 mililitros por kilo. Entre 5 y 15 segundos es el tiempo que generalmente se aplica en muchos hospitales. En cambio, cuando el cordón se liga al minuto, el volumen sanguíneo del recién nacido aumentaría en un 25 a 30% y alcanzaríamos los 85 a 90 mililitros por kilo, lo cual es beneficioso para el recién nacido. Con la ligadura a los 30 segundos, el bebé recibirá alrededor de 25 miligramos de hierro. Al minuto recibirá 40 miligramos de hierro y al tercer minuto 48 miligramos. Por lo tanto, si ligamos el cordón a partir del minuto, brindaremos al recién nacido unos 40 a 50 miligramos de hierro, que van a aumentar sensiblemente las reservas de ese mineral en el primer año de vida y van a prevenir el déficit de hierro. La ligadura oportuna del cordón, no antes del minuto de vida, por supuesto, resulta la práctica más recomendable en recién nacidos a términos sanos, en recién nacidos en que se ha determinado previamente si son embarazos de riesgo o si el parto tiene algún problema. Si no hay ningún problema a lo largo del desarrollo del parto, esta es la práctica más recomendable. Si esperamos 3 minutos, podemos desplazar un promedio de 80 mililitros de sangre de la placenta al neonato. Esta concentración equivale a 50 miligramos de hierro, lo que reducirá la frecuencia de anemia ferropénica en el lactante. La implementación de diversos protocolos médicos siempre ha sido controversial. Siempre hay un rechazo al cambio, pero cuando planteamos las cosas claras, cuando damos fundamentos científicos y nos sensibilizamos a través de estos fundamentos, es posible poner en marcha muchas prácticas beneficiosas para nosotros mismos, para nuestros pacientes y para nuestro país.
Es por eso que debemos abrirnos nuestros ojos y estar atentos ante los cambios que nos permitan nuevas oportunidades para el futuro.